que es un poco lo que necesitaríamos de rentabilidad anual para volver a los máximos históricos que dejó el SP500, ¿no? Porque Ajá. mucha gente piensa que cuando un índice cae un 20%, pues necesitas un 20 para volver al máximo, y eso no es así. Claro. Entonces, ahora mismo lo necesario para llegar al máximo de enero de 2022, que era el pico de 4.700, bueno, casi 4.800 puntos, es un 35,7% anualizado, ¿no? Y después, si nos vamos a 5 años vista, que es esto de aquí, es un 7,9, que es un 46% acumulado. Entonces, a 5 años vista, por ejemplo, ¿no? 7,8% anualizado. Y eso, nos quedamos con este dato porque después, o bueno, lo podemos ver ahora, vemos históricamente lo que ha conseguido el inversor medio, el inversor particular, que es un 3,6% anual. Entonces, claro, miramos esto y es lo que comentamos, ¿no? Es complicado ver un escenario actual con estas caídas y que requerimos para volver a lo que ya habíamos visto, un 7%, un 8%, cuando realmente el inversor medio, el inversor pues, que por ejemplo no está formado o no está preparado, o por Ajá. ejemplo ve caídas muy grandes y vende o cualquier cosa o comete errores, tiene un 3,6%. Mm. Sí, Y eso sí, es algo sí. bastante interesante, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo creo que en el vídeo de hoy también vamos a ver un poco, pues, dentro de un rato, ¿no? Pues vamos a responder una pregunta clave bueno, que desde mi punto de vista es una de las preguntas claves que se tiene que hacer, pues, cada inversor, ¿no? Inversor retail, ¿no? Pues las personas que nos están escuchando. Y es si vale más la pena estar invertido en el mercado de forma recurrente, de forma constante, o si vale la pena, pues, salirnos por completo cuando el mercado cae e intentar pues predecir eso sí, predecir pues el timing, ¿no? En el que el mercado va a tocar suelo para poder beneficiarnos de todo el movimiento. Esto lo vamos a responder más tarde, pero antes, no sé si quieres comentar algo de este gráfico de la derecha. Sí, también es importante esto. Bueno, esto es un estudio de JP Morgan, que también tengo un vídeo comentando todo el estudio en resumen, que lo podéis encontrar ahí en el canal. Y esto es un gráfico que han compartido en este último trimestre del año, y es los bull markets y los bear markets, ¿no? Los mercados alcistas y bajistas. Mm. Y algo importante a ver, no, bueno, se define un mercado bajista como un mercado que cae más de un 20%, como el actual, que es el que podemos ver aquí de enero de 2022, que bueno, actualizado es un 21 o 22%, pero aquí tenemos un menos 25%. Y bueno, algo curioso es ver, ¿no?, que los mercados bajistas son mucho más agresivos, duran menos, de media duran 20 meses, con una caída media del 41%, ¿no? Entonces, después podemos ver que los mercados alcistas duran mucho más del doble, 51 meses de media, con unas subidas del 162%. Entonces, aquí ya podemos ver que la mayoría del tiempo en el mercado estaríamos en un mercado alcista y que nos reportaría más ganancias que pérdidas en mercados bajistas. Mm. Y también es interesante porque, por ejemplo, venimos de un mercado bajista como es febrero de 2022, en el que vimos una caída de un mes para después ver una recuperación en V, ¿no? Y gente como yo, o como tú, Ricard, seguramente que no estábamos invertidos en 2008 o en el año 2000, o en los Mm. años 80, 70, etcétera, tenemos esta percepción de que cae el mercado y va a volver a subir seguramente rápidamente, ¿no? Y eso, como podemos ver, no es así. Vemos que en 2007 el mercado cayó 17 meses, en el año 2000 fueron 30 meses. Entonces, esto se dice rápido, pero mantener pérdidas o estar en un mercado bajista durante incluso años puede ser muy frustrante y puede ser complicado para un inversor, porque es día tras día que vamos viendo que nuestras inversiones pues no mejoran o que el escenario es bastante negativo. Entonces, digo Claro. esto porque hay mucha gente que sí que es cierto que está el buy the dip, ¿no? El clásico buy the dip, hay una corrección. Y es verdad que hay muchas empresas que están baratas y puede ser buen momento para invertir, pero tenemos que tener en cuenta de que esto no es lo normal. Lo normal es Mm. tener un mercado, cuando es un mercado bajista, realmente no una corrección, diferenciamos entre corrección y mercado bajista, Ujú. de media de 20 meses. Por lo tanto, es por eso que muchas veces hay mercados bajistas, pero que como dice muchas veces Michael Barry, tienen correcciones alcistas muy agresivas que pueden engañar a muchos inversores y pensar, como en 2020, que eso es una recuperación en V y que el mercado se vuelve a ir.
al Claro. alza. Tenemos que tener cuidado con estas cosas. Claro, de hecho, en 2020 recuerdo que había muchas personas que afirmaban pues, que la recuperación en forma de V era lo que se conoce como el salto del gato muerto, que al final es lo que decimos, ¿no? Es una recuperación dentro de una tendencia bajista que lo que hace es engañar al personal, sobre todo normalmente al inversor menos experimentado, que le pilla dentro y cuando vuelve el dip, ¿no? Cuando vuelve pues la tendencia al final, porque es la tendencia bajista, pues se come pues todas las pérdidas, el inversor en retail pues se come pues todas las pérdidas, ¿no? Entonces allí pues como tú dices es cuando entran pues cuando entra la psicología en su esencia, cuando comienzas a decir, hostia, estoy perdiendo pasta, ¿qué hago? ¿Vendo? ¿No vendo? Cuando vendes el mercado vuelve a recuperar un poco, después dices, hostia, pues igual tengo que volver a comprar, vuelve a caer y al final entras en un bucle pues bueno, pues que se puede hacer muy doloroso. Eh, Exacto. De hecho, ya vivimos una pequeña corrección al alza hace mm, algunos meses. Cayó el mercado un 20, corrigió como un 10 rápidamente, 15 mm, y ahora hemos vuelto a este menos 22%. Y claro. obviamente nadie sabe, nadie tiene una bola de cristal y en mi opinión nadie sabe lo que va a pasar en el mercado, Mm. ni mañana ni dentro de una semana, pero está bien ver cómo se comportan estos mercados bajistas y ver a lo que estamos acostumbrados, porque muchas veces la Totalmente. historia no es igual, no se repite, pero tiene cosas muy parecidas, muy similares. Así es. Y yo creo que 2020 fue un año, yo lo agradezco que nos haya pillado pues tan jóvenes, ¿no? Primera porque yo al menos yo lo pude aprovechar muy bien, por suerte, yo ya llevaba ya mucho tiempo acumulando efectivo porque veníamos no lo olvidemos, veníamos de 11 años, casi 12 ya de mercado alcista. Ahí tenía que haber una corrección. Lo que no podía esperar nadie es que hubiera una pandemia, que parara el mundo, que cayeran los mercados un 30, un 40, un 50%, algunas acciones un 80%, esto evidentemente no lo sabía nadie, ¿no? Pero sí bueno, pues que con una estrategia tú podías estar acumulando efectivo para aprovechar la corrección cuando llegase, ¿no? Y a mí, en mi caso, pues me pilló así. Pero yo creo que ahí aprendimos mucho, tío, porque sí que es verdad que hubo un valle muy profundo, pero claro, aquí hay que tener en cuenta la variable fundamental clave, que es que el Banco Central entró con todo y más a comprar lo bueno y lo malo. Entonces tú cuando estabas, o sea, quien renuncia, digamos, a estar al día, ¿no? En lo fundamental y en lo macroeconómico, que esto no tiene, tienes que ser Warren Buffett para esto, simplemente pues tienes que estar un poco al día de lo que ocurre, ¿no? Cuando ves que la Reserva Federal está inyectando estas cantidades de capital, cuando en Europa ocurre lo mismo, cuando ves que están comprando bonos basura, cuando ves que están comprando, en definitiva, lo bueno y lo malo, pues muy difícil, tío, que el mercado vuelva a caer, ¿no? Porque si vuelve a caer, lo van a volver a levantar. Entonces, Ujú. ahora no ocurre esto, ahora ocurre lo contrario, ¿no? Por esta Sí. razón, yo creo que en 2020 hubo un aprendizaje muy grande y si lo replicamos a lo de ahora, pues como mínimo no es el mismo caso, ¿no? Sí, en este caso fue un cisne negro bastante atípico. Yo, por ejemplo, sí que empecé a invertir, o sea, yo ya había invertido, pero empecé con una estrategia más de value investor y unas tesis más complejas y bueno, acababa de trabajar como analista en una EAFI y estaba más formado y justo empecé a generar una cartera más consolidada empecé en el pico en el 23 de marzo de 2020. Por lo tanto, eso por un lado es bueno porque dejé de lado esta volatilidad y este miedo y entré en el mercado sin complicaciones, pero por otro lado también es negativo para mí porque mi psicología está un poco sesgada Claro. y aunque no quiera, aunque no lo piense de primeras, inconscientemente he vivido una subida muy rápida, he tenido beneficios muy rápidos, ha habido empresas que han sido multivagues, se han multiplicado por 2 por 3 y eso para empezar pues puede ser complicado y puede ser difícil para un inversor. Por eso también es cierto que yo llevo muy poco en el mercado, porque también pues he empezado ahora, pero creo que está muy bien mirar estos datos, entender el mercado que ha pasado en fechas anteriores parecidas y como digo, no sabes lo que va a pasar, pero por lo menos te haces una idea de lo que puede llegar a ocurrir y estás más preparado mentalmente.